hay posibilidad de dos tipos de interrupción. El niño que andaba por ahí hace un ratito en la pantalla con Soledad, el bebé, y la perrita que tenemos que puede que ladre a algún estímulo externo que aparezca y que es, digamos, previsible e incontrolable. Estaba diciendo esto, hablando de imprevisible e incontrolable. Bueno, que Perón, digamos, pasamos los parámetros largamente, los parámetros, en realidad no tan largamente, los parámetros con los que Perón pensaba el mundo, pero digamos, para arrancar y sobre lo que él preveía que podía pasar. Pero para arrancar con esto, tengo por ahí un PowerPoint para tratar de ordenarme un poquito y de facilitarles algún nivel mayor de claridad. Así que ahora lo voy a intentar en unos segundos. No sé si me tenés autorizado para compartir. Sí, sí, sí. Bueno, espérate, a ver. Ahí está. Yo uso el Meet en las clases, que es de la competencia de Google, entonces estoy un poco duro con él. Ahí se ve ¿Va? bien. Bueno, genial. Bueno, entonces, la idea era hablar del pensamiento nacional de Perón, ¿no? Entonces ya empecé con lo de los parámetros históricos y por ahí empiezo un poco, empecé por el final, en alguna medida, que es, bueno, justamente algo que ahora vamos a por ahí remarcar un poquito más adelante, pero no, uno de los marcos principales en los cuales se desarrolla la acción de Perón y su pensamiento fue la Guerra Fría. O sea, todo el proceso geopolítico que se abre, digamos, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Aunque su pensamiento, ahora lo vamos a ver, su conceptualización, todo esto viene de antes de esto. Pero esto sería como lo más importante desde el punto de vista de esto que yo estaba diciendo antes de la vigencia del pensamiento de Perón. Justamente el gran parámetro que desapareció con posterioridad a su fallecimiento fue la Guerra Fría. Nosotros vivimos en el mundo de la posguerra fría. ¿Sí? Entonces, esto no es un dato menor. Para Perón esto era muy importante. Ahora, él, desde la década del 70, desde lo último, sus últimos planteos, digamos, él proyecta grandes líneas, qué es lo que estaría por pasar, lo que llama el paso del final de la etapa continentalista y el inicio de la etapa universalista, digamos, y que él dice que va a ser más rápido de lo que todos imaginábamos, hablándole a gente de los 70, ¿no? Hablando en la década de los 70. Y en alguna de las innumerables charlas o reportajes o discursos que da o conferencias, en ese último periodo, da una especie de parámetro temporal que, si uno más o menos saca la cuenta, así a grosso modo, son entre 40 y 50 años entre, digamos, el fin del continentalismo y el inicio o la instalación plena del universalismo, que es más o menos donde estamos ahora. Más o menos algunos años. Y ahí, digamos, tiene varios aciertos notables, cosas que toma de otros y cosas que cruza, digamos, que sintetiza. No, es muy interesante y una primera recomendación es leer mucho toda esa producción de Perón. Eh, y, y, bueno, voy a tratar de entrar en el orden que había pensado para la charla
con el PowerPoint pero doy un par de advertencias, después probablemente surjan otras, pero digamos, obviamente no en los límites temporales de esta charla no me va a dar para desarrollar digamos, todo lo interesante y lo importante del pensamiento de Perón, ¿está bien? Esto desde ya lo dejo claro porque si no, por ahí alguien se decepcione. Es un tema enorme, ¿está bien? Es un tema que en general a Perón no se lo toma desde ahí como pensador, ahora lo vamos a ver un poquito. Eh, eh, por razones incluso de los propios planteos de Perón. O sea, no es tampoco muy loco que eso suceda, que la dimensión que más se destaquen sean dimensiones, las dimensiones que más se destaquen sean dimensiones ligadas a la práctica política, a las realizaciones, pero esta dimensión de Perón cada vez es más importante, ¿sí? Ahí justamente ya me estoy pisando con lo que había escrito, entonces, ya que lo escribí lo pongo. Esto con el paso del tiempo, yo creo que la dimensión de Perón como pensador político, profundamente enraizado en la realidad argentina, y obviamente con toda la traducción en realizaciones, en obras de gobierno, en políticas públicas, en políticas estratégicas, digamos, eso es inseparable en la realidad, aunque después vamos a tratar de separarlo analíticamente, pero digamos, justamente la validez de su pensamiento, una parte importante de esa validez tiene que ver con justamente toda la parte práctica, ¿no? Pero como legado, digamos, hacia el futuro, para generaciones que ya no coexistieron, no fueron contemporáneas de Perón, que no coexistieron con Perón vivo, digamos, con un Perón actuante como actor de la realidad política argentina, como actor central, eh, digamos, y en la medida en que también por el desarrollo histórico uno puede ir viendo que varias cuestiones o se transforman o en algunos casos se degradan de aquello que hizo Perón, bueno, lo más trascendente que va quedando es justamente tanto su figura histórica como el carácter y la profundidad y la trascendencia de su pensamiento, ¿sí? Entonces, acá comprender a Perón como pensador implica, digamos, una serie de obstáculos, dificultades, complejidades, digamos, muy variadas. Y lo principal, la principal de esas dificultades es lograr captar plenamente lo que podemos llamar la excepcionalidad de Perón. Es decir, ¿por qué un militar argentino de aquella época hizo lo que hizo, logró lo que logró? ¿Y por qué no fue otro militar o un político civil de carrera, digamos? ¿Sí? O sea, ¿por qué Perón no fue un radical o un socialista? ¿Sí? Por poner un ejemplo. Entonces, digo, por en general la excepcionalidad de Perón se remite simplemente sobre todo en la historia, digamos, lo que está influido por una parte importante de la historiografía predominante o de mayor circulación, se centra en la figura de Perón como una especie de Maquiavelo criollo
logra que gente que no le daba bola a nadie, los obreros, qué sé yo, le den pelota a él. Y que él los va a lograr, digamos, salvajemente, digamos, con reminiscencias de Germani, va a lograr ser la figura paterna obedecida por masas que estaban disponibles ahí para que apareciera un gran padre que lo lleve, un mega caudillo moderno, tecnológico de aquella época, que lo llevara a hacer lo que él quisiera, ¿no? De ahí hay variaciones, incluso hay variaciones a favor de estas imágenes, ¿sí? O sea, gente que cree que le hace un favor a la figura de Perón y a la memoria de Perón, digamos, traduciendo en positivo estas estupideces, ¿sí? Eh, por distintas razones que no vienen al caso. Además, digamos, también están los preconceptos y las ignorancias respecto digamos, del pensamiento militar, del mundo militar, toda una serie de cosas que joden bastante a la hora de que digamos, gente que puede ser muy lúcida pensando algunas cosas de la política argentina, de la historia argentina, que incluso, digamos, hasta uno puede hacerse eco de algunas de esas cosas, cuando les toca pensar a Perón, ahí, bueno, naufragan en un conjunto por lo menos de imágenes, eh, digamos, de imágenes que no se correspondían con el personaje histórico, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar porque si no ya me pongo a hablar mal de otra gente y de otras cosas. Me voy a indignar y ya se me va a ir el hilo. Entonces, acá hice una especie de resumen de las dificultades. Falta de conocimiento histórico nacional e internacional. Esto es, digamos, genérico, nos pasa a todos, es decir, eh, todo el tiempo uno tiene que estar estudiando historia argentina e historia internacional para mejorar su comprensión de las cosas, y hacerle también caso a Perón, que pedía que la gente tuviera una conciencia histórica y una visión, para una mejor visión cósmica del mundo. Tengo la cita por ahí. Tenía una tentación en un momento que era hacer como un compendio de citas de Perón y tratar de que hable Perón en vez de hablar yo, pero me pareció que eso hay mucha otra gente que lo hace y a veces lo hace hasta mejor que uno, entonces tomé el riesgo de tratar de sintetizar algunas cosas y de conceptualizar otras. Conceptos y frases hechas, consignas que suplantan el pensamiento y la reflexión propia, ¿sí? Y que en general empiezan o terminan con la frase, digamos, la muletilla esta, todos sabemos que. En las clases universitarias es la forma de clausurar cualquier pensamiento de, bueno, pero todos sabemos que, no sé, Perón era admirador del fascismo. O todos sabemos que, bueno, Perón era autoritario porque era militar. Así de esas hay miles de bobadas, de sonceras, diría Jauretche. Podría haber puesto en vez de consignas sonceras, estuve flojo. Agreguemos ahí en lápiz sonceras. Bueno, falta de lectura y estudio sobre Perón y las particularidades de su forma de pensamiento. Esto último sobre todo, ¿sí? O sea, hay se lo piensa siempre esquemáticamente, desde algún esquema que uno trae, ¿sí? Desde preconceptos, y no hay un esfuerzo, ¿no? Yo por lo menos no noto que haya grandes esfuerzos de tratar de entender cómo pensaba el propio Perón, ¿sí? Para acometer la lectura o la escucha, o la visualización de lo que él decía y de lo que hacía. Y esto que decía hace un ratito, la situación geopolítica, digamos, ¿no? La posguerra fría,
o sea, que vivimos nosotros, nuestro tiempo es este, el de la posguerra fría, el de la globalización, que en términos de Perón sería la reorganización política del universalismo, o sea, de la etapa universal hecha por los poderosos, que es lo que los peronistas creo yo que deberíamos decir en vez de decir globalización, ¿sí? El universalismo de los poderosos, viendo cómo viene la mano, ¿sí? Viendo cómo terminó la Guerra Fría, quién la ganó y qué nos pasó a nosotros. ¿Sí? O sea, básicamente todo lo que dijo Perón que había que hacer, no lo hicimos por distintas razones, entre otras cosas, también porque no nos dejaron. Eh, pero, pero bueno, el tema es que, digamos, la unidad continental que pregonaba Perón, digamos, digamos, la unidad comercial, digamos, que él la llamaba la unidad, si eso quedaba solo en la unidad comercial era un mercado de los sometidos, bueno, más o menos es eso lo que quedó, lo otro no ha sobrevivido, los otros intentos no han sobrevivido, digamos, para hacer algo importante, ¿sí? Para marcar diferencias respecto de la reorganización política de los geopolítica de los poderosos, ¿sí? O de los imperialismos, como lo llamaba también Perón. Y el tercer mundo, digamos, tampoco, no hablemos del tercer mundo, porque se lo llevó el fin de la Guerra Fría, se llevó al tercer mundo, ¿no? En algunos casos de manera espantosa, digamos, algunos por colapso propio y otros por la intervención de los imperialismos. Y uno de los tipos que era en su momento un líder y un vocero de ese tercermundismo de la década de los 70, Muammar Gaddafi, terminó asesinado por los esbirros del imperialismo yanqui, y Libia terminó como terminó, digamos, casi partido en tres países. Entonces, digo, la magnitud de esa reorganización geopolítica de lo poderoso, digo, es importante en términos de hacer difícil la comprensión del pensamiento de Perón desde hoy. Es un pensamiento que digamos, tiene un arco histórico gigante, digamos, ¿no? Que va desde la Primera Guerra Mundial, que es sobre la cual él reflexiona por escrito inclusive. ¿Sí? Tiene un libro dedicado al frente oriental de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Como militar él. Hasta la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Sí? Él vio el tramo inicial de eso, no vio cómo terminó, pero digamos, lo último que él planteó digamos, se da en ese periodo, pasando por la Segunda Guerra Mundial y los procesos de descolonización y la lucha de liberación nacional de la segunda posguerra, ¿sí? O sea, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digamos, hay cosas de todo ese periodo que siguen, que uno ve que siguen vigentes, y otras que ya, digamos, cosas que son más permanentes, y otras que, bueno, no, que se las ha llevado digamos, que se han convertido o han mostrado su carácter superficial o circunstancial, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí la foto del medio, la bomba atómica, el armamento nuclear, bueno, es algo que Perón vio cómo se estrenó y vio cómo se desarrolló y dio el tenor de la Guerra Fría, y sigue siendo un factor hasta la actualidad, es decir, marca la pauta de cómo no pueden ser las guerras entre las grandes potencias, ¿sí? Porque pasado cierto punto, las guerras entre las grandes potencias o las superpotencias se convierten en guerra nuclear y la destrucción se vuelve ilimitada. Entonces, este es un factor que sigue desde la
desde Hiroshima y Nagasaki hasta la actualidad, digamos, desde de agosto del 45 hasta ahora, ¿sí? Internet, celulares, esta porquería que estamos usando nosotros ahora, nada de eso cambió la determinación que ejerce el armamento nuclear sobre las formas de hacer la guerra. Y por lo tanto sobre ciertos aspectos del poder de los estados y ciertas formas de la política internacional. ¿Está bien? Bien. Entonces tenemos para tratar hoy de sobrellevar un poco estas dificultades que nos caracterizan, digamos, en las que estamos impregnados, tenemos que distinguir analíticamente algo que es inseparable en la realidad. O sea, la realidad real del personaje histórico Perón, esto estaba todo junto, ¿sí? Pero para los efectos de pensarlo a Perón, podemos dividirlo analíticamente, insisto, de manera retrospectiva y abstracta, digamos, como a Perón como un pensador político, el pensamiento nacional de Perón en sí, y la acción política de Perón como estadista nacional y conductor fundacional del Movimiento Nacional Justicialista. Digamos, esos serían los tres papeles diferenciados de Perón en un punto y mezclados en la realidad real. Cuando ponemos en acción la película, esto se mueve todo junto y mezclado. ¿Sí? Bien. Pero para analizar, ¿sí? Cuando uno frena y hace el cuadro por cuadro, retrocede, saca un fotograma, otro fotograma, y bueno, esto podemos separarlo, pero hay que saber que no es la película. ¿No? Bien. Entonces, vuelvo sobre algunos aspectos de la excepcionalidad de Perón. Tampoco puedo agotarlo yo, digo, no me he puesto a trabajar en profundidad tampoco sobre esto, sino que simplemente, digamos, de dar clases sobre el peronismo y obviamente la cuestión de la militancia, aparecen algunos rasgos que uno puede identificar relativamente fácil. Esto, que fue un militar intelectual. Esta es una de las cosas que entre toda la banda de militares de 1943 lo distinguía. Es decir, no era un chapucero como intelectual militar. Y había muchos que lo respetaban desde ese lugar. Esto tampoco, digamos, suele estar hoy en la visión sobre Perón. ¿Sí? Y pues estudiaba, enseñaba, escribía sobre una materia tan compleja como la historia militar. Después vamos a volver a tiempo sobre la cuestión de la historia militar. Digamos, él hizo la Escuela Superior de Guerra, después se convirtió en profesor de la Escuela Superior de Guerra, digamos, o sea, se supone en general en el mundo y en la Argentina, quienes cursan esos estudios están buscando y en general, y algunos logran, otros no tanto, pero digamos, una visión más profunda sobre el fenómeno de la guerra y los fenómenos concomitantes, entre ellos y principalmente la política. Y su pensamiento sobre la guerra desde una perspectiva argentina, siempre él tiene la perspectiva argentina. Cuando uno ve los libros que escribió, digamos, como estudios de caso, ¿sí? Estudiar guerras puntuales, la selección de guerras que él hace para estudiar desde su materia de historia militar, ¿sí? Que son, digamos, los casos sobre los que se apoya, digamos, el otro libro, el que sí es más conocido, Apunte de Historia Militar, lo que uno encuentra es que siempre él está seleccionando casos que por distintas características de esos conflictos tienen alguna dimensión importante parecida a la Argentina de la época en la que él está haciendo esto, que es la década del 30. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué él de la Primera Guerra Mundial él hace el libro sobre el Frente Oriental, cuando todo el foco y todo el mundo estudiaba el Frente Occidental?
Las películas que hay sobre la Primera Guerra Mundial, incluso las más nuevas, son sobre el frente occidental, ¿no? Alemania contra los franceses y los ingleses, o al revés. Y él estudia Alemania y Austria-Hungría contra los rusos, o los rusos contra Alemania y Austria-Hungría, lo mismo. Ese era el frente oriental. ¿Por qué? Bueno, porque los espacios eran enormes, las infraestructuras de comunicación eran malas, y los ejércitos tenían algunas particularidades, digamos, adaptadas a eso. Y era algo parecido a lo que pasaba con buena parte del territorio argentino. Las extensiones eran enormes, las infraestructuras de comunicación eran malas, los ferrocarriles eran muy importantes, y estamos hablando de Argentina del 30, y por lo tanto los ejércitos también deberían adaptarse a la maniobra en ese tipo de territorio. Bueno, eso por poner un caso. Hay otros trabajos de él, pero todos van en la misma selección. La guerra ruso-japonesa, la guerra franco-prusiana de 1870, bueno, todos tienen alguna cosa que se podía extrapolar a la Argentina. Dice, bueno, su pensamiento sobre la guerra, su comprensión, su conceptualización del fenómeno de la guerra, en su formación teórica es clausewitziana, es decir, responde a los elementos desarrollados por Karl von Clausewitz, alemán, en realidad no un alemán, perdón, un prusiano. Esto es una de las bobadas, de las onceras al uso, ¿no? Pensar a Clausewitz como un alemán, yo recién metí la pata. ¿Sí? Me sañó la alarma, pues estoy advertido, pero igual el automatismo funcionó. ¿Sí? Es un automatismo internacional, porque los alemanes se consideran, los militares alemanes se consideran herederos de Clausewitz, ¿no? Y Alemania se considera heredera de Prusia. Pero en el uso local de esta cosa, la soncera es tratar de identificar las influencias alemanas y prusianas de Perón como un indicio, una prueba, una marca de que Perón era nazi. ¿Sí? O, bueno, difícil porque Clausewitz era del siglo XIX, estaba en las guerras napoleónicas y peleó contra Napoleón. Digamos, su obsesión era liberar a Prusia y al conjunto de Alemania de la dominación napoleónica. Y bueno, y tiene un montón de particularidades que no vienen al caso, pero a veces en alguna de las materias lo damos en profundidad a Clausewitz. ¿Qué nos importa a nosotros de Clausewitz? Que Clausewitz pasa a la historia sobre todo, y es un pensador incluso tomado por la izquierda o por los liberales, por algunos liberales muy inteligentes, para pensar la guerra. Él dice una frasita muy famosa, muy mal interpretada, ¿sí? Que es muy sintética y resume mucho la cuestión, que es la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Sí? De hecho, los especialistas llaman esto la fórmula. Bueno, esto significa, para cualquiera que lee y estudia a Clausewitz con un poquito de profundidad, un poquito, unos centímetros, ¿sí? Que la guerra está subordinada a la política, cosa que Clausewitz dice literalmente y que Perón también dice y escribe varias veces. Pese a todos los nabos que Perón era un militarista, tenía una concepción militarista de la política. Estoy siendo poco académico porque no estamos haciendo una actividad académica. Militarista. Es exactamente al revés, tenía una concepción politicista de la guerra. ¿Bien? Es decir, acá lo tenemos, la frase de Clausewitz, y el esquema, es decir, la estrategia es algo que comparten la política y la guerra. ¿Sí? El pensamiento estratégico, la lógica estratégica. También lo comparte el ajedrez. ¿Sí? Vamos a decir que alguien que juega al ajedrez es un militarista. Es decir, no estás diciendo una pelotudez grande o una casa. ¿Sí? Muy bien. O no sé, alguien que juega a Age of Empires.
¿sí? Algún jueguito electrónico de estrategia o el SimCity, ¿sí? Bueno, ahí se me cayó la sota, bueno, la última versión del SimCity. Entonces, la política ahí está hecho con una flecha roja, que la política está arriba de la guerra en el esquema y tiene una flecha roja que oprime a la guerra, ¿sí? Hacia abajo. ¿Sí? Esa es la relación correcta, ¿sí? De las dos cosas. Las dos tienen estrategia, pero la política, digamos, engloba la guerra. Es decir, para decirlo de otra manera, para que quede claro, la guerra es un subsistema de la política. Es un fenómeno subordinado, un producto de la política. ¿Sí? Las políticas son las que, determinadas políticas que uno puede estudiar en cada caso concreto, histórico, son las que llevan a la guerra. ¿Sí? Bien. Acá, un breve comentario de apunte de historia militar. Bueno, no quiero detenerme demasiado en la cuestión militar del pensamiento de Perón, pero es un aspecto que no ineludible, y sobre cómo está mal estudiado y poco estudiado, poco, digamos, difundido, creo yo que vale la pena que nos detengamos un poco. Es su libro más orgánico, más teórico y más abarcativo sobre la guerra. Tiene las fuentes principales de su perspectiva militar, o sea, sus influencias, ¿sí? Napoleón, Clausewitz, Foch, von der Goltz y San Martín, entre los principales. ¿Sí? Y de los contenidos de apuntes se derivan todas las especificidades desarrolladas en los trabajos militares posteriores de Perón y muchas de las cuestiones políticas también. ¿Sí? O sea, sobre todo si uno toma Conducción Política, que no es un libro orgánico, sino que son las clases de la Escuela Superior Peronista desgrabadas y puestas en un orden que le pareció a los editores. Bueno, ahí se ve que hay muchas cosas que están en apuntes de historia militar y que han sido trasladadas y traducidas a la política, y el propio Perón lo dice varias veces en el texto. Y dice varias veces también cómo justamente lo militar, cuál es la diferencia entre lo militar y lo político. Incluso desde el punto de vista personal, digamos, en el espacio militar, en la lógica militar se puede ordenar, se puede mandar y obtener una obediencia automática o pretendidamente automática sobre la base de que digamos, quien no obedece sufre castigos inmediatos, ¿no? Básicamente por lo menos ir al calabozo. En cambio la política solo se puede persuadir, o sea, cuando alguien no te obedece te manda a la mierda y listo, no hay, o te responde con indiferencia y chao, no hay. O sea, si vos no lo convencés, si no lo persuadís, no hay ningún tipo de obediencia automática alguna. Incluso, digamos, cuando hay algún esquema de dar favores y cosas por el estilo, digamos, hoy lo que le suelen llamar clientelismo, pero no solo clientelismo, digamos, una política de intercambio de favores, eso no garantiza tampoco la obediencia en política. Bueno, acá pongo una cita de Foch, tres citas de Foch, que es un mariscal francés. Como francés era el principal clausewitziano francés. También lo pongo justamente por esto, para demostrar la bobada de los que desde acá interpretan que si estudias a Clausewitz te convertís en prusiano o nazi o alguna pelotudez por el estilo. Digamos, Foch le gana a los alemanes la Primera Guerra Mundial, la batalla decisiva de la Primera Guerra Mundial, de la batalla de Marne, siendo clausewitziano y aplicando a Clausewitz contra los alemanes. ¿Sí? Porque igual que las armas, los conceptos y las doctrinas en la guerra no tienen una ideología de pertenencia, son instrumentales. Bien, entonces dice Foch,
y Perón lo cita abundantemente a Foch en Apuntes de Historia Militar, es casi medio insoportable inclusive. O sea, se pone denso. En la guerra, el hecho predomina sobre la idea, la acción sobre la palabra, la ejecución sobre la teoría. Esto Perón lo va a repetir un montón de veces, sin decir que lo decía Foch. ¿Mm? Pero está textual en Conducción Política. Algo aparte que dice en la guerra. Pero él le cambia. Donde dice en la guerra, en la política. El hecho predomina sobre la idea, la acción sobre la palabra, la ejecución sobre la teoría. ¿Sí? Entonces, todo el universo de soncera, de frases hechas sobre el pragmatismo peronista y qué sé yo, la cosa de los peronistas son prácticos y la ideología del poder y todas las pelotudeces esas, hay que remitirlas a Foch, que Perón lo toma de ahí y lo ejecuta, es decir, para Perón no es una retórica eso, sino que es una guía de acción, de la conceptualización de lo que él hace. ¿Está bien? De lo que hacía como militar y de lo que hacía como político. ¿Sí? Una traducción de esto es la única realidad, la única verdad es la realidad, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realidad. Mejor que prometer, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Bueno, mejor que prometer es realizar, es decir, la acción predomina sobre la palabra, la ejecución sobre la teoría. Es otra forma de decir lo mismo. Y sobre todo hacerlo. Podremos cambiar. No voy a dar ideas locas porque después se me va a enojar alguno. Bueno, después dice otra cosa que también para Perón es fundamental y lo repite en Conducción Política y lo repite en un montón, en cartas, en otro tipo, en conferencias. En la guerra solo existen casos particulares, todo es un asunto especial, nada se reproduce. Nada se reproduce en el sentido de no se repiten los casos. Una de las primeras cosas que él dice en Apuntes de Historia Militar hasta el cansancio es que los casos no se repiten. No tiene sentido estudiar la historia militar para ver si se repite tal batalla y forma de ganar la batalla o de perderla, porque no se repite nada. No hay repetición en la historia. Son todos casos particulares. Y eso lo toma de Foch. Y también dice esto que otros podrían llamar comprensión, en términos actuales, comprensión de la niebla de guerra. Si nos vamos a una escuela de estrategia norteamericana ahora, lo deben estar enseñando como algo parecido a esto. ¿Sí? Las premisas del problema raras veces son ciertas, jamás definitivas. Todo se encuentra en estado de constante modificación y de deformación. Estas cosas también las decía Clausewitz de otra manera, por a lo mejor con no tanta claridad, y por eso Perón las toma de Foch, que Foch las manualiza. Pero todo esto apunta a la preferencia por la acción, ¿sí? Que va a tener siempre Perón, por el hecho, y por la flexibilidad, porque de esto se deduce un pensamiento político, una práctica política y un pensamiento político signado por la flexibilidad, es decir, no rígido, no dogmático, que no atraviesa fórmulas. Lo cual no significa que todo le dé lo mismo, que está permitido hacer cualquier cachivache, no. Lo que significa es justamente entender, comprender, internalizar que la historia no se repite en detalle, digamos. Puede haber tendencias, puede haber algunos ciclos con cosas parecidas, pero no es lo mismo. Y que eso se resuelve, digamos, formando algo que ahora vamos a decir un poquito más adelante, pero ya lo digo, formando el criterio propio y la creatividad. Bueno, acá es una cita del Frente Oriental de la Guerra Mundial en 1914, del libro de Perón, dice: la política ha continuado en la paz como en la guerra. Para que tengan la cita textual de cuando Perón dice esto, aclara
lo que él entiende por la fórmula de Clausewitz. Son solo los medios los que han cambiado y por ello las fuerzas militares son en realidad un instrumento de la política y deben en consecuencia estarles subordinadas. ¿Sí? Cuando viene uno, alguien, un gorila, y dice, che, no, Perón era militarista, ahí está. Acá dice, las fuerzas militares son un instrumento de la política y deben estarles subordinadas. Lo propio sucede con todas las demás fuerzas de la nación, que deben obedecer a una sola dirección, la de la política. Y esto Perón lo concluye también, no solo de que le gusta, le parece correcto lo que dice Clausewitz, sino que además del análisis de por qué Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y por qué los franceses le ganan, porque ponen en este escrito, no, yo borré esas citas porque si no íbamos a estar todo el tiempo hablando de esto, ¿cuál es la virtud de los franceses? Digamos, el top pone como modelo a los franceses que los franceses logran la unidad del mando, de la dirección de la guerra a través de la subordinación del mando militar al mando político, al gobierno político de Francia, de la República Francesa. Y además dice que son los únicos que lograron que la guerra fuera popular, obviamente en Francia, y que lograron movilizar al completo las energías del pueblo y de la nación francesa, etc. Tengo un montón de elogios. Bueno, acá, digamos, una rápida revisión de lo grueso de lo que es el pensamiento doctrinal. Entonces, Perón trae de su formación militar un pensamiento doctrinal flexible que se opone al pensamiento dogmático que es rígido. Esta es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque la ignorancia de lo militar, sumado a la ignorancia conceptual, hace que un montón de gente que se autopercibe peronista y que no lee, no se ha tomado el trabajo de anotar lo que dice Perón sobre qué es una doctrina militar o política, identifican, porque les suena de otros usos del habla común, doctrina con dogmatismo, con dogma, lo cual es una bobada monumental. Es un acto de ignorancia. A ver, nadie está obligado a saberlo, pero el peronismo debería ocuparse de enseñarlo. ¿Está bien? Digo, cosas como organismos de formación del Partido Justicialista de algún lado, ¿no? O de otros grupos que también se autoperciben peronistas, bueno, hay que enseñar esto, si no, no se entiende nada. Entonces, la doctrina de guerra, ahí hay un resumen de lo que dice Perón a punto de historia militar, es un cierto número de principios indiscutibles de aplicación variable. A ver, él no quise hacer larga la cita, él antes dice que no son dogmas, y dice yo, lean a punto de historia militar, están en las primeras 30 páginas esto. Entonces, principios indiscutibles de aplicación variable según las circunstancias y siempre orientada en sentido objetivo, es decir, en sentido de la situación real, ¿sí? No de una situación de ejemplo libresco, ¿sí? Produce un mismo modo de ver, de pensar y de obrar, ¿sí? Se busca desarrollar el criterio propio y la creatividad, la unidad de concepción para la unidad de acción. ¿Sí? Si todo, esto también Perón lo dice hasta el hartazgo, y todos los peronistas, cuando lo traduce a la política, tienen que ver de la misma manera, apreciar de la misma manera para resolver de la misma manera y por lo tanto actuar de la misma manera, aunque no estén comunicados entre sí. Entonces un peronista de Tierra del Fuego y uno de la Alquiaca frente al mismo problema van a resolver de la misma manera. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma doctrina, ¿sí? Esto en el plano militar era una de las cosas que le daba lograr esto, cuando lo lograban, la superioridad militar a los alemanes, porque justamente le daba una velocidad de decisión en una situación súper cambiante como es la guerra, y no tener que estar esperando la confirmación de órdenes, cosa que los otros ejércitos hacían constantemente. En el plano político es parte de lo que le da, digamos, no sé si la superioridad de acción al peronismo, pero por lo menos le ha dado la posibilidad de sobrevivir incluso más allá de la muerte de su
fundador y conductor. Y es una situación rarísima en el mundo, que fuerzas políticas tan identificadas con una persona histórica concreta sobrevivan tantas décadas después y sobrevivan en la posición de centralidad política que tiene el peronismo en la Argentina. ¿Sí? Después vemos los defectos del peronismo y qué sé yo, pero actual, pero podríamos discutir sobre eso, pero no sé, el gaullismo, el movimiento político que hereda a De Gaulle, digamos, en Francia, que es un paralelismo viable que se podría hacer comparativamente, no tiene, tiene una existencia residual, y no tiene el nivel de importancia que sigue teniendo el peronismo hoy en la Argentina, en Francia. Y así podríamos ir buscando otros y pasaría lo mismo. Bueno, la historia militar es doctrina enseñada, acá me falta una palabra, por el ejemplo. Falta el por, perdón. Es decir, por los ejemplos históricos, por la ejemplificación. Es la doctrina vista en ejemplos históricos. La doctrina puesta en acto sería. Que puede ser, esto te muestra si la doctrina de los ejércitos era correcta, estamos hablando de la historia militar, ¿no? Si era incorrecta o si la aplicación era defectuosa o virtuosa, digamos, hay varias cosas para discutir ahí. Por eso la historia militar es compleja y tiene montones de debates, bueno, no viene al caso. Y acá, algo que Perón también repetía mucho, digamos, la doctrina, pero ya en términos políticos, son la forma de ejecución, según las circunstancias de aplicación, de las ideologías. Esto lo dice sobre todo en el tramo final, en la década del 70. Acá ideologías, hay que entenderlo como justamente para Perón en el sentido positivo, ideología significa justamente un conjunto de principios, ¿sí? Pero ya no principios de la estrategia, sino principios de tipo político, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una patria justa, libre y soberana, esos son principios ideológicos del peronismo. Perón usa el término ideología de manera parecida al término axiología. ¿Está? Es decir, justamente porque no es dogmático, no lo usa en el sentido de ideología como se entiende para el marxismo o para el liberalismo, como una lista de ítems y un modelo cerrado de sociedad utópica. En ese sentido, sí, digamos, Perón preconiza la flexibilidad de lo que sirve, digamos. Pero de lo que sirve en función de lo que no es negociable, de lo que es irrenunciable, es decir, de que la Argentina sea una nación justa, libre y soberana, y que el pueblo sea feliz, y todas estas cosas que están repetidas justamente en distintos textos de tipo doctrinario. Lo que cambia lógicamente es cómo se logra eso, porque bueno, podés dar las mismas soluciones en un contexto totalmente distinto. Los mismos caminos para lograr esos efectos, ¿sí? O sea, para lograr esos objetivos. Tengo 2 segundos en esto. En una sociedad uberizada o con una parte importante de su fuerza de trabajo en modalidades Uber y parecidas, bueno, no vas a aplicar el mismo tipo de sindicalización que en una fábrica fordista de la década del 30. ¿Entiendes? Porque no encontrás a todos los tipos o a las minas en el mismo lugar atados a una línea de producción. Si vas a una línea de producción, hoy encontrás
3 técnicos que mantienen una línea de producción automatizada, ¿sí?, en funcionamiento. Y el único obrero físico manual que encontrás es el tipo que limpia el piso, qué sé yo. ¿Se entiende? Y el sereno, por ahí. Entonces, no son las mismas las formas de ejecución para lograr esos objetivos en una sociedad o en la otra. Parte del quilombo que tenemos nosotros es que hay que pensar cómo lográs hacer una sociedad peronista o justicialista en un mundo con estas porquerías. Lo vamos a ver hacia el final. Vamos a hablar sobre eso. Su perspectiva sobre la relación entre la guerra y la política, arraigada en la comprensión de la situación nacional, le permite relacionar. Ya empezamos a ir a un nivel más general. Relacionar 3 elementos: un proceso de industrialización nacional, la nacionalización del movimiento obrero y la dimensión internacional de la política nacional. Estas son las 3 cosas que Perón junta en su mente y después en su práctica política, y que tienen que ver con la concretitud de su excepcionalidad como estadista, como conductor. Y esto es lo que hace Perón en la década del 40 y del 50. Pero lo hace desde pensar qué es lo que necesita la Argentina para poder defenderse en un contexto de guerras mundiales con las características que se habían visto en la primera y sobre todo en la segunda. ¿Sí? O sea, su pensamiento militar lo lleva a comprender rápidamente que la Argentina, si seguía siendo una colonia informal del Imperio Británico, era indefendible. Entonces, bueno, dijo, acá se necesita hacer algo con el Estado, hacer algo justamente. Cruza estas 3 cosas: el Estado, el pueblo y el territorio, digamos. Trabaja, despliega su pensamiento en esas 3 dimensiones. Si uno revisa, va a encontrar, digamos, a lo mejor algunos temas aparecen más repetidos que otros, pero en todos, digamos, hay, por ejemplo, una concepción territorial siempre en el pensamiento de Perón, explícita o implícita. O sea, Perón nunca habla en términos franceses, en términos de la razón universal, del tribunal de la razón universal. No habla para europeos o en términos europeos, por más que él, digamos, tenía una relación muy fluida y digamos, muy compenetrada con Europa. Lógicamente. Pero no, digamos, su pensamiento no se vuelve abstracto respecto de la realidad nacional. Y esa realidad nacional es una realidad que se produce en un territorio, en una tierra. No flota por ahí. No es una realidad cosmopolita. No da lo mismo, digamos, hacerlo en uno o en otro lugar, en una u otra tierra. ¿Sí? Si uno mira los planes quinquenales, lee el modelo para el proyecto nacional, encuentra esto. Sí, desde esas dimensiones es que interpreta las tendencias de la evolución histórica y proyecta una política soberana para la Argentina. ¿Sí? Es decir, esto es un punto importante también porque hay un conjunto de pavadas y de contrabando ideológico que circulaba mucho en los 90 y sigue circulando hoy en día, que es como que, bueno, la globalización llegó para quedarse y qué sé yo, entonces no se puede hacer nada, hay que plegarse a los dictados de la globalización, a las leyes, esto es el mundo del futuro, y cosas por el estilo. O sea, Perón dice que la evolución se cabalga, que
¿sí? Que el hombre crea sistemas, los seres humanos creamos sistemas para cabalgar la evolución, ¿sí? Eso es como una montura, dice, y la evolución es como el caballo. ¿Sí? Entonces, ese fatalismo histórico que está presente en el pensamiento de Perón, y él lo dice así, fatalismo histórico, eh, lo que hace es poner en un lugar de humildad a los seres humanos individuales, digamos, ¿sí? Y dar digamos, la justa medida, es decir, saca al peronismo y al pensamiento nacional de la Argentina de la dimensión de, digamos, de lo que podrían ser, no sé, los luditas ingleses, ¿sí? De, bueno, la industrialización nos hace bolsa, entonces vamos a romper las máquinas. No, no es por ese lado. No podés hacer retroceder el reloj para volver a la Edad Media, ¿no? Eso no existe. ¿Mm? Por eso el peronismo, si bien o Perón, si bien obtiene hay algunas cositas que uno puede ver que suenan familiares a, qué sé yo, autores que pertenecen a la corriente de la Revolución Conservadora Alemana, por ejemplo Spengler. Este historicismo de Perón tiene cosas tomadas de Spengler. Eh, Igualmente no es un pensamiento reaccionario, porque Perón lo dice también montones de veces, no se puede volver, los que creen que pueden volver a la Edad Media son unos tontos, no se puede ir para atrás. ¿Está bien? Entonces, él dice, bueno, hay una evolución, hay unas tendencias que lo que tenés que hacer es tratar de guiarlas. O sea, por eso hay que hacer una montura, o vos subís a alguien arriba que guía el caballo, arriba de la montura. ¿Se entiende? Pero no podés hacer como que el caballo no existe, o, digamos, negar el caballo. ¿Está bien? O sea, las realidades, los cambios de los medios de comunicación, de los medios de transporte, la forma de comercialización, todo eso que tenemos hoy en día, que él decía, bueno, hay algunos tipos que dicen que se van a hacer compras por televisión, bueno, ya está, Mercado Libre, es una televisión rara, pero es una pantalla, ¿no? Y uno elige cosas en la pantalla. Bueno, estamos en ese mundo que era el mundo del futuro para la década del 70. Eh, Obviamente no se podían prever los detalles, pero sí logró eso. Bueno, eso es, una vez que está y que es barato y que es rentable, digamos, tenés que ver cómo lo llevas, pero no podés deshacerlo. Entonces, una cosa es entender eso y otra cosa es subordinarse. Este es el punto. Entonces, como vos no lo podés, la interpretación facilista de esto, superficial, es como no lo podés hacer, entonces le rendís pleitesía, te rendís. Oye, bueno, no, está bien. No obtengamos más derechos laborales porque ahora la gente compra por pantallas. ¿Entiendes? No, no es así. Bueno, es una pelea a ver cómo es, pero hay un margen para pelear. Y él hace como un recorrido de los problemas del siglo XXI, ¿no? Entonces, superindustrialización, superpoblación, sistemas sociales de despilfarro masivo. Él dice, la mal llamada sociedad de consumo es eso, sistemas sociales de despilfarro masivo. Traté de usar los términos que usa él o más aproximados. Espejismo tecnológico, es decir, que con la tecnología se resuelve todo. Métodos irracionales de desarrollo, justamente, métodos que alimentan a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Separación dentro de la humanidad, polarización social. Él dice en un texto, no sé si una conferencia, él dice, hasta daría la impresión que parecen especies distintas. Esto es algo que el peronismo ha abandonado lamentablemente, pero no lo dedicó mucho, pero además también supongo que hay una dificultad en esto. Política, de hacerse cargo de este tipo de cosas, es decir,
la distancia, usted está hablando en la década del 70, ¿no? Pero ya la distancia que hay dentro de la humanidad, entre las formas como viven algunos y cómo viven otros, entre la opulencia de unos y la ultrapobreza de otros, dice, es tan grande, el abismo es tan grande que parecen especies distintas casi. Bueno, no hablemos de ahora todos los que están delirando con el transhumanismo y todas esas cosas locas, ¿sí? Donde ya la propuesta es esa, hacer especies distintas. ¿Sí? Esto es un tema que en algún momento va a haber que ocuparse y tomar una posición. Porque hay centros de poder que invierten plata en eso hoy, hace años, y que ya están poniendo plata para los propagandistas, esto es decir, para convencernos de que esto es una cosa piola. Es decir, no un apartheid, digamos, el apartheid sudafricano, la separación de gente que vive por atributos de tipo racista, que ya sabemos que son imaginarios, sino por atributos concretos. Porque te hiciste una operación y ahora tenés una oreja más, o qué sé yo, no sé. Alguna cosa, no sé bien, la verdad que le estoy esquivando, me lo digo a mí mismo esto, yo toda la cosa es el transhumanismo, le estoy esquivando porque tengo miedo a mis reacciones, más que nada. Pero, Dios, me imagino un poquito por dónde va la cosa, porque antes de eso viene cierta ciencia ficción que en vez de criticarlo también lo promueve. Dios, todo esto está súper inventado, como son los mecanismos de la propaganda, como para que nos desayunemos. Y escasez de alimentos y materia prima. Dice, ahí estamos nosotros, los países del tercer mundo, somos los pobres actuales y los ricos del futuro, y sobre todo porque vamos a tener o una de estas dos cosas o las dos. Y ahí está nuestra esperanza y también nuestra amenaza, nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, porque históricamente los poderosos, cuando les faltan una o las dos cosas, las van a tomar a donde estén, por las buenas o por las malas. Y si es necesario, lo van a hacer hasta por teléfono, dice Perón, en una de las versiones en las que dice esto. Bien, soluciones. O sea, él hace preguntas retóricas acá, y dice, bueno, supresión biológica, lo que él veía como la guerra nuclear o termonuclear, que era la posibilidad latente digamos, de que la guerra fría dejara de ser fría. O el reordenamiento geopolítico, donde él ahí, si uno mira, por más que por ahí, en todas las veces que lo dice, por lo menos las que estuve repasando antes de la charla, no las etiqueta así, pero uno podría, pero digamos, hay dos sentidos que aparecen siempre en los discursos y en los textos. Digamos, un sentido positivo del reordenamiento geopolítico es, bueno, si se hace lo que yo digo que hay que hacer, que es digamos, un mundo donde la etapa universal no sea dirigida por los poderosos, por los imperialismos, bueno, entonces se puede hacer un reordenamiento geopolítico y lograr que los recursos naturales y los alimentos se produzcan mejor y se distribuyan mejor y que la humanidad vaya hacia una solución racional, pacífica, armoniosa, no conflictiva en términos de guerra, de estos temas. Pero también hay otro, justamente en esto que dice, digamos, y en cómo lo dice, hay otra idea de ordenamiento geopolítico, que es el universalismo organizado por los poderosos, lo que hoy nosotros conocemos como la globalización. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Digamos, ¿cuáles son los parámetros con los que se reordenó el mundo cuando colapsó la Unión Soviética? Bueno, los parámetros que dijeron los norteamericanos, la Unión Europea, pero sobre todo los norteamericanos. Después aparece China, Rusia se recupera, pero no,
en la general, digamos, se dio un reordenamiento y se está dando, si podemos estar entrando en otra etapa de reordenamiento geopolítico, inclusive que ya justamente más allá de la temporalidad de lo que llegó, de lo que pudo prever Perón, pero donde, digamos, uno ve que estas cosas, estos temas están en agenda y se les da un tipo de, o se plantean tipos de soluciones que no nos dejan muy bien en general a nosotros, o no nos tienen muy en cuenta, y donde además nosotros tampoco vamos y pateamos la mesa, hacemos algún quilombo para que nos den, o para que lo que a nosotros nos sirve y a los latinoamericanos en general nos sirve, o hispanoamericanos, sea tenido en cuenta de alguna manera, digamos. Eh, lo más claro de esto últimamente son los documentos y notas que produce Davos, digamos, el Foro Económico Mundial, donde ya lo dicen, digamos, de frente manteca, estas cosas. Es decir, un mundo, una especie de zonas de primer mundo, que no está muy claro bien cómo serían, pero eh, por lo menos lo que uno llegó a leer de acá, donde habría una especie de sociedad sustentable, económicamente sustentable en términos ecológicos, y donde todos son creativos y qué sé yo, y afuera están los incivilizados, los que no lograron el salto sustentable y creativo, que se joden, ¿no? Bueno, eh, eso ya está, digamos, eso se está discutiendo. Y, insisto, ahí hay que ver esos documentos de Davos, visitar la página, escuchar lo que dice. Hay un alemán que es como el vocero de esos tipos. Bueno, una cosa este, que como guía de acción para los futuros 50 años es una porquería, básicamente. Por suerte, por ejemplo, este, Vladimir Putin se opone a eso, porque en ese sentido, este, algunos manifiestan su inconformidad. Bien, y ya porque por el tiempo calculo que sí, ya me estoy pasando casi. eh, creo que tengo ya el cierre acá. Sí. Bueno, esto es ahora sí, una cita del Perón político, del modelo para el proyecto nacional, y él viene hablando de lo que se hizo en el primer y segundo gobierno, y dice, bueno, nuestra rebelión fue entonces, como sigue siendo ahora, una cuestión de personalidad y de dignidad nacional. Entonces, primera nota mental ahí, dicha por Perón, no por mí, que estoy intentando trabajar de intérprete, ¿no? De hermeneuta. Ahí, nota textual de Perón. Palabra fuerte para los que imaginan el tercer Perón y qué sé yo. Nuestra rebelión, es decir, el peronismo, dicho en palabras de su máximo conductor y fundador, fue una rebelión. ¿Sí? Este, Perón lo dice rebelión, dice revolución, dice distintas palabras para lo mismo, no le importa la actitud general, digamos. Una rebelión como cuestión de personalidad nacional y de dignidad nacional. Es decir, aquí hay una afirmación, los constructivistas, los de digamos, las formas de dominación postcoloniales que corresponden a la posmodernidad globalizadora, es decir, al reordenamiento geopolítico de los poderosos, le dirían a esto un esencialismo, ¿no? Porque
para el deconstructivismo esto de la personalidad y dignidad nacional es una afrenta, una herejía espantosa. ¿Sí? Fíjense que hoy uno no encuentra ningún dirigente de primera línea del peronismo, salvo ciertos rebeldes que hay por ahí, excepciones honorables, que hablen en términos de personalidad o dignidad nacional. Dignidad nacional no figura en el diccionario del peronismo últimamente. Por lo menos en el que se escucha mucho. Y dice, por si no quedó claro, lo siguiente que dice inmediatamente después, para no someterse, había que crear una respuesta diferente, propia, argentina. Esa respuesta fue el justicialismo. Siempre Perón tiene esta capacidad de la síntesis que no te deja, o sea, comentar más allá de cierto punto estas cosas que dice Perón es arruinarlas. ¿No? Entonces, bueno, esto es una rebelión para no someterse, ¿sí? Desde la personalidad y la dignidad nacional, ¿sí? Que es una respuesta diferente, propia, argentina. ¿Sí? Y eso fue el justicialismo, ¿sí? En su origen. Bueno, yo creo que en estos dos párrafos, si uno recupera esto y todas sus implicancias y todos sus desarrollos y todos los desafíos que esto implica, ¿no? Bueno, esto que decíamos antes, no sé, bueno, con las condiciones actuales, bueno, en las condiciones actuales, ¿cómo nos rebelamos? ¿Cómo es viable una rebelión? ¿Cómo es no someterse, ¿sí?, a ese reordenamiento geopolítico que fue victorioso y que ahora se está replanteando y que obviamente deben estar tratando de preparar su próxima victoria? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? Eso es lo que nos toca a nosotros, digamos.